Mi nombre es Alejandra Ruiz, tengo 28 años, y durante los últimos 6 años he estado cursando mi doctorado en neurociencia computacional en la Universidad Nacional, mientras simultáneamente desarrollaba algoritmos de inteligencia artificial para una startup tecnológica que cofundé en secreto. Lo que mi asesor de tesis, el Dr. Robert Williams, nunca supo era que la estudiante tímida que se sentaba en la última fila de sus seminarios ya tenía 3 patentes registradas y había publicado investigación pionera bajo un seudónimo. Todo comenzó durante mi segundo año de maestría, cuando noté algo extraño en uno de los artículos más citados del Dr. Williams. La metodología descrita en su paper de 2019 sobre redes neuronales adaptativas era idéntica a un proyecto que yo había entregado como trabajo final 6 meses antes. Al principio pensé que era coincidencia. Después de todo, la investigación en inteligencia artificial a menudo llegaba a conclusiones similares a través de caminos paralelos. Pero cuando comencé a examinar más cuidadosamente su historial de publicaciones, encontré un patrón perturbador. En 2020, Williams publicó un estudio sobre algoritmos de aprendizaje profundo que utilizaba exactamente la misma arquitectura de red que yo había diseñado para mi tesis de maestría. En 2021, su artículo sobre procesamiento del lenguaje natural incluía fórmulas que yo había derivado para un proyecto independiente. Y en 2022, su innovación en visión computacional era básicamente una versión refinada de un algoritmo que yo había desarrollado durante una clase de verano. Lo más frustrante era que Williams no solo estaba robando mis ideas, las estaba publicando bajo su nombre sin dar crédito alguno a sus estudiantes, presentándose como el genio detrás de estos avances. Mientras tanto, en clase, me trataba como si fuera apenas competente para entender conceptos básicos. Señorita Ruiz me había dicho durante una presentación en octubre, creo que debería considerar simplificar su enfoque. Este tipo de análisis complejo está más allá del alcance de una estudiante de su nivel. La ironía era deliciosa. El hombre que me decía que simplificara mi trabajo estaba construyendo su reputación académica sobre la base de mis ideas demasiado complejas. Pero yo tenía una estrategia. Desde que descubrí el primer robo, comencé a documentar meticulosamente todo mi trabajo. Cada algoritmo, cada innovación, cada insight teórico era registrado inmediatamente con derechos de autor bajo mi nombre real. También comencé a crear versiones ligeramente modificadas de mis mejores ideas para mis entregas de clase, manteniendo las versiones originales y más sofisticadas para mi trabajo independiente. Mi startup, Neurotech Solutions, había crecido silenciosamente hasta convertirse en una de las empresas de IA más prometedoras de México. Nuestros algoritmos estaban siendo utilizados por 3 de las compañías tecnológicas más grandes del mundo, y yo era reconocida en círculos especializados como AR Dynamics, el seudónimo bajo el cual publicaba mi investigación más avanzada. El problema era que tenía que mantener estas 2 identidades completamente separadas. En la universidad, era Alejandra la estudiante de doctorado que luchaba por impresionar a su asesor. En el mundo real, era la CEO de una empresa valorada en 50 millones de pesos y una investigadora cuyo trabajo estaba siendo citado por equipos de Google, Microsoft y Tesla. La tensión entre estos 2 mundos llegó a un punto crítico en noviembre, cuando Williams anunció que estaría publicando su trabajo más importante hasta la fecha. Este nuevo algoritmo, nos explicó durante el seminario semanal, revolucionará completamente cómo entendemos el procesamiento neuronal artificial. He estado trabajando en esto durante años. Mi corazón se hundió cuando comenzó a describir la metodología. Era mi algoritmo de optimización neuronal adaptativa, el mismo que había desarrollado como parte de mi tesis doctoral. Pero esta vez, Williams había cometido un error fatal. Estaba presentando la versión exacta que yo había entregado como borrador preliminar 3 meses antes, incluyendo un error menor en una de las ecuaciones que yo había corregido posteriormente en mi versión registrada. Profesor Williams, levanté la mano durante su presentación. ¿Podría explicar cómo desarrolló la función de optimización en la ecuación 7? Williams me miró con irritación. Señorita Ruiz, esas son matemáticas muy avanzadas. No espero que usted las comprenda completamente. Es solo que noto una pequeña inconsistencia en la derivación, persistí. La variable z parece estar mal definida en el contexto de la función de pérdida. Su rostro se enrojeció. Señorita Ruiz,
Le sugiero que se concentre en entender los conceptos básicos antes de intentar criticar investigación de nivel doctoral. Era el mismo error que yo había hecho en mi borrador original y que había corregido antes de registrar la versión final. La evidencia de que Williams estaba copiando directamente de mis entregas de clase era irrefutable. Esa noche, mientras revisaba mi investigación en la oficina de Neurotech, mi socia de negocios, Carmen, notó mi frustración. ¿Qué pasa? Pareces molesta, me preguntó mientras revisaba nuestros últimos contratos con clientes internacionales. Mi profesor está robando mi trabajo, le expliqué. Y lo peor es que me trata como si fuera demasiado estúpida para entender mi propia investigación. Carmen, quien tenía un doctorado en Derecho de Propiedad Intelectual, se enderezó en su silla. ¿Tienes documentación de que tu trabajo es anterior al suyo? Por supuesto, respondí. Todo está registrado con derechos de autor. Incluso tengo los archivos con timestamps que muestran cuando desarrollé cada algoritmo. Entonces tienes un caso sólido, sonrió Carmen. La pregunta es, ¿cómo quieres manejar esto? Había estado considerando esa pregunta durante semanas. Podía reportarlo directamente a la administración universitaria, pero sabía que las políticas académicas favorecían a los profesores establecidos sobre los estudiantes. También podía hacer pública mi identidad como AR Dynamics y exponer a Williams en conferencias académicas, pero eso comprometería la privacidad que había mantenido cuidadosamente. La oportunidad perfecta llegó en diciembre, cuando Williams anunció que tendríamos que presentar nuestros capítulos finales de tesis durante el último seminario del semestre. Recuerden, nos advirtió, espero originalidad absoluta. Cualquier trabajo que muestre similitudes con investigación existente será considerado plagio y resultará en una calificación reprobatoria. La hipocresía era asombrosa. El hombre que había estado plagiando sistemáticamente el trabajo de sus estudiantes ahora nos amenazaba con acusaciones de plagio. Decidí que era momento de tender una trampa. Para mi presentación final, preparé un capítulo que incluía mi algoritmo más revolucionario. Un sistema de aprendizaje neuronal que podía adaptarse a nuevos patrones de datos en tiempo real sin perder información previamente aprendida. Era mi trabajo más avanzado, años adelante de cualquier cosa publicada en la literatura académica. También era el núcleo de la tecnología que había hecho que Neurotech fuera tan valiosa. Pero en la versión que entregué a Williams, incluí deliberadamente varias imprecisiones menores y usé una terminología ligeramente diferente a la de mi versión registrada. Si Williams intentaba publicar este trabajo, esas diferencias específicas lo incriminarían definitivamente. El día de mi presentación, el aula estaba llena de estudiantes de posgrado, algunos profesores visitantes, y varios miembros del comité de tesis. Williams se sentó en la primera fila, sus brazos cruzados y una expresión de escepticismo en su rostro. Comencé mi presentación explicando la motivación teórica detrás de mi algoritmo, describiendo cómo los métodos existentes fallaban en contextos de aprendizaje continuo. A medida que desarrollaba la metodología, noté que Williams se inclinaba hacia adelante, su expresión cambiando de aburrimiento a interés genuino. Cuando llegué a la parte central de mi algoritmo, donde introducía las innovaciones más significativas, vi que Williams estaba tomando notas furiosamente. Era exactamente lo que esperaba. El concepto clave, expliqué, es utilizar una arquitectura de memoria distributiva que permite la retención selectiva de información crítica mientras se integran nuevos patrones de aprendizaje. Al final de mi presentación, varios estudiantes hicieron preguntas técnicas inteligentes. Respondí a cada una con detalle, demostrando un dominio profundo del material que claramente sorprendió a algunos de los profesores presentes. Williams, sin embargo, permaneció silencioso hasta que todos los demás terminaron sus preguntas. Señorita Ruiz, dijo finalmente, su voz cargada de desdén, debo expresar mi preocupación sobre la originalidad de este trabajo. El aula se quedó en silencio. Podía sentir los ojos de todos los presentes moviéndose entre Williams y yo. ¿Podría ser más específico?, pregunté, manteniendo mi voz calmada. Williams se puso de pie, sosteniendo una copia impresa de mi capítulo. Este nivel de análisis está muy por encima de tus capacidades. La sofisticación de estos algoritmos, la elegancia de las derivaciones matemáticas, todo esto sugiere que has copiado de fuentes existentes. ¿Qué fuentes específicamente?, insistí. Eso es irrelevante, respondió Williams agitando mi tesis.
Lo que importa es que este trabajo no representa tu propio esfuerzo intelectual. Por lo tanto, estás recibiendo una F por plagio académico. El silencio en el aula era ensordecedor. Varios de mis compañeros de clase me miraban con una mezcla de simpatía y curiosidad. Los profesores visitantes parecían incómodos con la confrontación pública. Profesor Williams, dije lentamente, abriendo mi laptop, antes de que haga esa acusación oficial, me gustaría mostrarle algo. Navegué hasta mi carpeta de registros de derechos de autor y abrí el documento que había estado esperando usar durante meses. Este es el registro de derechos de autor para el algoritmo que acaba de acusar de plagiar, dije, girando mi laptop para que todos pudieran ver la pantalla. Como puede ver, fue registrado bajo mi nombre hace 8 meses. William se acercó para examinar la pantalla, su confianza claramente tambaleándose. Pero eso no es todo, continué, abriendo otra carpeta. Aquí están los registros de derechos de autor para otros 7 algoritmos y metodologías que he desarrollado durante los últimos 3 años. La cara de Williams comenzó a palidecer mientras escrollaba a través de los documentos. Y ahora, dije, abriendo una nueva ventana del navegador, me gustaría mostrarle algo interesante. Navegué hasta el perfil académico de Williams y comencé a abrir sus publicaciones más recientes. Su artículo de 2022 sobre redes neuronales adaptativas, dije, colocando 2 ventanas lado a lado, utiliza una metodología idéntica a mi algoritmo registrado en 2021. Gasps audibles vinieron de varios estudiantes en el aula. Su publicación de 2023 sobre optimización de gradientes, continué, incluye fórmulas que yo registré 6 meses antes de que usted las desarrollara. Williams estaba ahora completamente pálido, pero intentó mantener su autoridad. Esto es ridículo. Las similitudes en investigación son comunes. Tiene razón, respondí. Las similitudes son comunes. Pero el plagio palabra por palabra, incluyendo errores específicos, no lo es. Abrí otro documento. En su artículo de octubre pasado, usted describe un algoritmo de clasificación usando exactamente la misma terminología que yo usé en un proyecto de clase que le entregué en abril. Incluso copió un error tipográfico en una de las variables. El silencio en el aula era absoluto. Williams parecía haber perdido completamente la capacidad de hablar. Y finalmente, dije, abriendo una última ventana, me gustaría presentarme adecuadamente. Navegué hasta el sitio web de Neurotech Solutions y abrí la página sobre nosotros, donde mi foto aparecía prominentemente junto a mi biografía como CEO y investigadora principal. Soy Alejandra Ruiz, también conocida en círculos académicos como AR Dynamics. Soy CEO de Neurotech Solutions, tengo 3 patentes registradas en algoritmos de inteligencia artificial, y mi investigación ha sido citada por equipos de Google, Microsoft y Tesla. Los murmullos llenaron el aula mientras los estudiantes y profesores procesaban esta información. Durante los últimos 3 años, continué, he estado documentando sistemáticamente cómo el profesor Williams ha estado plagiando mi trabajo y el trabajo de otros estudiantes. Tengo evidencia de al menos 12 casos de plagio directo, incluyendo timestamps de archivos, registros de derechos de autor y correspondencia por email. Williams finalmente encontró su voz. Esto es una conspiración. Una estudiante no puede tener ese nivel de experiencia. Tiene razón, sonreí. Una estudiante típica no podría. Pero yo no soy una estudiante típica. Soy una empresaria exitosa que decidió completar su doctorado para contribuir al campo académico. Lo que no esperaba era descubrir que mi asesor de tesis era un ladrón intelectual. Uno de los profesores visitantes se aclaró la garganta. Señorita Ruiz, estas son acusaciones muy serias. ¿Está preparada para presentar esta evidencia formalmente? Absolutamente, respondí. De hecho, ya he preparado un expediente completo que será entregado al Comité de Ética Académica esta tarde. Williams se dejó caer en su silla, aparentemente derrotado. Y profesor Williams, añadí, cerrando mi laptop, sobre mi calificación, creo que encontrará que es difícil reprobar a alguien por plagiar su propio trabajo. Las semanas siguientes trajeron una investigación formal que validó completamente mis acusaciones. Williams fue despedido de la universidad y varias de sus publicaciones fueron retractadas por las revistas académicas.
El escándalo hizo titulares en medios especializados cuando se reveló que un estudiante de doctorado había expuesto sistemáticamente el plagio de su propio asesor. Mi tesis doctoral fue aceptada con honores, y recibí ofertas de trabajo de 3 universidades prestigiosas. Decidí declinar todas las ofertas académicas para concentrarme en expandir Neurotech Solutions. 6 meses después del incidente, Neurotech fue adquirida por una corporación tecnológica multinacional por 200 millones de pesos. Mantuve mi posición como CEO y establecí un programa de becas para estudiantes de posgrado en inteligencia artificial. En la ceremonia de graduación, cuando caminé al escenario para recibir mi doctorado, noté que varios de mis antiguos compañeros de seminario estaban en la audiencia. Después de la ceremonia, varios se acercaron para felicitarme. Alejandra, me dijo María, una compañera de clase. ¿Cómo lograste mantener en secreto todo esto durante tanto tiempo? Simple, respondí con una sonrisa. A veces la mejor venganza es el éxito silencioso. Y a veces, la mejor manera de exponer a un ladrón es darle suficiente cuerda para que se cuelgue a sí mismo. El Dr. Williams, según escuché, ahora trabaja como consultor independiente. Su reputación en el mundo académico nunca se recuperó. En cuanto a mí, cada vez que publico nueva investigación bajo mi nombre real, incluyo una nota al pie dedicándola a todos los estudiantes cuyo trabajo ha sido robado por aquellos en posiciones de poder. Es mi recordatorio de que la verdad, aunque tarde en emerger, siempre encuentra su camino hacia la luz.